calle, voz quebrada, con las manos llenas de nada. Miradas pierden la fe, pero esta vez... Bueno, bienvenidos, bienvenidas, y buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de cuándo nos estéis escuchando. Bueno, escucharéis que hemos tenido una intro diferente a la que solemos tener, y es un poco en honor a la invitada que tengo el gusto de tener hoy aquí delante, que es a Ana Isabel Gutiérrez, a la que, bueno, pues le voy a ir preguntando una serie de cosas que a lo mejor a todo el mundo le interesa, pero que no se ha atrevido a preguntar, así que esto va a ser como un poco Ana al desnudo, porque te preguntaré de cosas que tienen que ver con todos los ámbitos. Antes de nada, aclarar que la candidatura de Seguimos Creciendo fue invitada también a este espacio, pero debe ser que tenía ya comprometida una entrevista con Pablo Motos porque amablemente la han declinado. Así que, bueno, solo aclarar que estaban todas las partes invitadas, pero solo Ana ha accedido a aguantarme. Así que, bueno, bienvenida y muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ti por participar. Nos está dando la oportunidad de preguntar por este programa, algo que lo hemos de menos para muchas posiciones de las cuales podríamos explicar, como si un cierto esfuerzo con respecto a estas elecciones, y cualquier cosa que contar en el programa lo vamos a hacer. Bueno, pues es un gusto poderte tener tan implicada. No sé si hay algunos problemas de audio, porque me ha parecido escucharte así como un poco bajito, igual Sí, luego los... está muy alta, ¿sabes qué? Estoy yo alto, ¿me escuchas muy alto a mí? Y si la música está muy alta... Ah, vale, pues si no, voy a intentar bajarme para que no te moleste mucho, porque la música ya la he bajado. Bueno, si no, bájame tú. Pues yo la Es que esto es cosa de utilizar el programa nuevo. Me bajas esto así un poco para que no... De todas maneras, cuando vayas a hablar tú me muteo para que no haya este problema. Bueno, pues lo primero, muchos ya conoceréis a Ana, pero bueno, por presentarla, Ana ahora mismo es candidata a decana del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Se metió en este fregado, pues yo que sé, debía estar aburrida en casa, luego le preguntaré. Pero bueno, hay cosas importantes para que pongáis el contexto de quién es Ana. Voy a leer literalmente lo que Ana pusisteis en la presentación del equipo de Contigo el Cambio. Dices que eres psicóloga especializada en psicología clínica, social y de trabajo. ¿Me puedes confirmar, Ana, que eres psicóloga? Sí, por supuesto, evidentemente. Vale. No. Estoy muy orgullosa de haber estudiado en la Universidad de Salamanca, que para mí es una de las mejores universidades de este país, en la universidad pública. Vale, bueno, pues nada, pediremos a la Universidad de Salamanca que nos patrocine el episodio, digo, ya que estamos con esto. Vale, digo para aclarar, porque había gente que tenía dudas, entonces así ya queda claro. Además, hiciste también jurídica y forense, porque tú hiciste la antigua parte, ¿no? Como yo licenciatura, entonces fuiste escogiendo estas especialidades. Creo que había una que no habías conseguido más por alguna asignatura. Bueno, pues la tengo hecha entera, menos la cuatrimestral que dije, ¿y yo para qué quiero más? Y ese mismo año me matriculé en el experto en trastornos de la conducta alimentaria, que era un problema que estaba emergiendo en aquellos tiempos, estoy hablando de los años 90, y ahí me metí en un experto de un año con gente del Niño Jesús, con el doctor Morandé, una cosa para mí Morandé. Te he tenido como profe yo también. O sea, estamos hablando de era un experto con un profesorado espectacular, y dije, bueno, pues dejo lenguaje, que total no necesito tener todas las especialidades que ofrece la universidad, ¿no? Y bueno, ese fue el comienzo. Luego ya posteriormente hice el máster en jurídica y forense, a pesar de que el primer congreso de jurídica al que yo asistí fue el del año 1996 en Salamanca, que lo hablaba con Soria Verde y me decía, pero eres una histórica, ¿no? En el 96 estábamos 4 Qué gatos. manera más bonita de llamarte vieja, así como educadamente, ¿no? Pero me gusta mucho histórica. más. No, pero en 96 la jurídica en este país estaba empezando, y yo tengo el certificado de asistencia a ese congreso. Y luego ya, bueno, pues cada vez te vas metiendo más, porque vas, sobre todo de la mano de asociaciones, de ONGs y demás, te vas interesando por otros campos y otras áreas,
y acabé haciendo el experto en psicología del testimonio en la Universidad Complutense de Madrid recientemente. Sí, bueno, porque además es verdad que te has ido especializando en todas estas áreas. Se conoce bastante tu trabajo en toda la parte forense, pero bueno, que también has contribuido, apuntabas aquí en vuestro programa, leo literalmente, el campo a través de investigaciones, conferencias internacionales, publicaciones en temas como violencia de género, victimología, trastornos psicológicos, pero también desempeñas un rol activo en entidades como Enséñanos la taza, que me lo has enseñado off the record. Sí. A ver, además para mí es muy simbólica, no solo porque sea la taza de la Asociación Clara Campoamor, de la que soy psicóloga forense, sino porque es ese momento en el que Clara Campoamor plantea que la libertad se aprende ejerciendo. Y esa es una de las cosas que queremos poner sobre la mesa, ¿no? Pues la libertad para decidir a quién queremos dirigiendo en el colegio. Muy bien, bien traído, bien traído. Esta no me la esperaba que la metieras, pero muy bien traído. Bueno, además fue, corrígeme si me equivoco, porque lo vi en el timeline, fue con Clara Campoamor, con quien presentaste en el Congreso. No, el Congreso de Diputados nos otorgó el León del Congreso por la labor realizada por nuestra fundadora Blanca Estrella, fallecida. Perdona que es que... No te preocupes, no te preocupes, has estado muy implicada y es normal que una persona como Estrella, pues... que para mí era como una madre, ¿sabes? Entonces, por la labor de Blanca y la labor de la asociación, no olvidemos que hemos estado personados como acusación popular en los crímenes más terribles de este país. Hemos ejercido la acusación popular desde el caso Alcácer, somos los únicos que mantenemos abierto el caso, rompiendo la prescripción todos los años. Por si acaso apareciera Antonio Anglés, creo que esto es una labor de pico pala muy... Sí, digo yo, también hacéis pelis. Y la verdad que, bueno, pues yo creo que fue un merecido reconocimiento, sobre todo para Blanca. Porque, claro, es verdad que al final estás muy implicada en muchas cosas. Cualquier persona que te siga en Twitter, ahora X, también sabe que estás implicada en otras labores humanitarias, has estado en África. Y claro, esto también hace que yo te pregunte, ¿por qué narices te presentas? ¿Qué necesidad hay de presentarte y meterte en estos jaleos? Porque, a ver, no obviemos, pues si alguien no lo... Tú has tenido tus cositas con el COP. ¿Por qué te da por presentarte teniendo toda esta vida tan intensa que ya tenías? ¿Por qué lo haces? Y yo también me lo pregunto, ¿eh? Ah, vale. Sí, hacías alusión a problemas con el COP. Efectivamente, durante un caso bastante difícil, y voy a contextualizar para que la gente entienda de qué hablo. Si yo escucho una vez a Fariña decir en un congreso, si quieres que te denuncien, métete a psicología forense. Efectivamente, la inmensa mayoría de las denuncias... Tú dijiste, pues me gusta la idea, vamos para allá. No, yo ya estaba metida y simplemente mientras escuchaba aquella conferencia, la mayoría de las denuncias deontológicas recibidas por los colegios de psicólogos son parte muchas veces de una estrategia procesal y a profesionales que ejercen la psicología jurídica y forense. Es verdad que muchas veces podemos meter la pata y en esos contextos podemos ser denunciados, pero es que los colegios quizás deberían tener también este marco presente y plantear el tema de determinados artículos del código deontológico deberían ser adaptados a si es praxis clínica o si es praxis forense, porque no tiene nada que ver, porque para empezar, nosotros el secreto profesional se lo debemos al tribunal, no se lo debemos a la persona a la que estamos evaluando. Hay muchas diferencias, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto sucede una cosa, yo detecto una situación que para mí es potencialmente de peligro y se hace una comunicación a Fiscalía de Menores, hago una comunicación a Fiscalía de Menores y en ese contexto yo soy denunciada y la denuncia sigue para adelante. Entonces, por más que yo mi defensa plantea que por favor se recabe la documentación obrante en Fiscalía de Menores, pues nada, se sigue hasta el punto que acabamos en el contencioso administrativo y posteriormente en el TSJ, ganando yo el caso. Entonces, a mí esto me enfadó mucho y explico por qué. Y lo hilo con la Asociación Clara Campoamor. Hemos visto muchas muertes de niños, hemos visto filicidios, hemos visto que a veces estas muertes habrían sido evitables si se hubieran dado alertas por parte de profesionales de entornos, ¿vale? Clínicos, servicios sociales, a lo mejor se podrían haber evitado. Entonces, a mí eso siempre me ha generado muchísima rabia,
muchísima rabia. Y me dio mucha más rabia decir, a ver, nunca se ha sancionado a aquellos que quizás debían haber dado un aviso a Fiscalía y se pretende sancionar a una persona precisamente porque lo hace. Realmente la condena era irrisoria al final, irrisoria, eran 3 días, me podía haber ido 3 días a la playa, pero mi planteamiento era, no podemos mandar este mensaje a los colegiados, no podemos Que al enviar, final se acaba generando como indefensión, ¿no? Se entiende que ya no es por a lo indefensión, forense. es porque una persona que, bueno, pues que en un momento dado tengo dudas, bueno, pues puedo empezar con minimización, justificación y al final no hacer un comunicado y que ocurra algo, y que ocurra algo. Y ese es un peso que se lleva toda la vida. Ese fue el problema al que tú aludías en un primer momento. Y luego lo de presentarme. Bueno, pues yo tengo una idea de un COP un poco diferente, a lo mejor porque soy hija de un presidente de un colegio de médicos. Entonces, mi concepto de colegio es otro. He trabajado durante más de 20 años para el Consejo General de Enfermería. Creo que conozco muy bien, a pesar de lo que acusaban en el debate, conozco muy bien lo Luego que hablaremos es del un debate, luego colegio. hablaremos. A lo mejor no conozco muy bien cómo funciona este porque no se parece a la idea que yo tengo de colegio, en el cual el ayudar a los profesionales está en el centro del objetivo del colegio. No olvidemos que un colegio no deja de tener un marco de acción, un marco que puede ser, en este caso, los hay provinciales, los hay autonómicos, en este caso es autonómico, tiene un marco de acción en el cual pues tiene un alcance a la hora de tener peso en decisiones nacionales, en función del poder del colegio y el número de colegiados. Madrid es un colegio muy potente, pero el centro del colegio tienen que ser las necesidades de los colegiados. ¿Qué problemas tienen los colegiados? Y los problemas cambian, no son los mismos los problemas que pudieron tener hace 10 años, cuando nos enfrentábamos ahí a una especie de caos normativo, algunos se siguen arrastrando a día de hoy, que esa es otra historia, que los problemas que se pueden tener a día de hoy, donde el emprendimiento es muchísimo más complicado, mucho más difícil, mucho más requisitos administrativos. Entonces, hay que ir demandando a los colegiados que transmitan sus necesidades con el fin de ir solucionándolas. Ese es el papel de un colegio. Bueno, de hecho, en vuestro programa, en capítulos anteriores, ya puse a una IA que analizara ambos programas, la versión extendida de los dos, y es verdad que del vuestro destacaba que os centrabais más en la persona colegiada que no en el colectivo, ¿no? Frente a seguimos creciendo, que lo hacía más en el colectivo más que en las personas. Pero ahora hablaremos un poco más de esas cosas porque claro, con todo esto, que a ti te gusta bien un charco, pues te metiste para intentar cambiar lo que tú habías visto que no funcionaba, ¿no? Que tú veías que no era justo, que no era tu idea del colegio. Pero claro, la siguiente pregunta es casi obligatoria. ¿Cómo está siendo tu experiencia? Porque, a ver, si ponemos un poco el contexto, todo el mundo sabía, bueno, igual todo el mundo friki como yo, pues sabía que este año había elecciones, no se sabía cuándo se iban a convocar y de repente se convocan de una manera que es inmediata, con muy poco margen, en mitad de las Navidades. No se sabe muy bien cómo pasó eso, pero claro, yo no sé si tú te hayas planteado antes de que de repente saquen esto ser decana o cómo viene esto. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia, porque para mí ha sido como de repente todo de golpe. Y yo no sé cómo lo habrás vivido tú. A ver, ha sido muy estresante, efectivamente, las condiciones. Yo no me había planteado ser decana, ¿vale? El planteamiento, sabíamos que antes o después se convocarían elecciones, pero no imaginábamos que se iban a convocar justo el día antes de, no era puente, pero a efectos técnicos sí lo era desde el punto de vista de que es un fin de semana, bueno, pues muy emotivo en el que la gente acude a sus pueblos, a visitar cementerios, o sea, un fin de semana como complejo, en medio de la dana, no lo olvidemos, que estábamos todos atendiendo bien a medios de comunicación o bien a gente que pedía información, consejos, derivando, armando dispositivos de intervención como Psicólogos Sin Fronteras, Valencia y demás. O sea, no olvidemos tampoco eso, que fue un momento que nos pilló a todos, vamos, a mí me pilló de viaje con gente mayor, además, que quería visitar determinados sitios y atendiendo a medios por el tema de la dana y fue como que se han convocado elecciones. Arma una candidatura, consigue los avales. Vamos a empezar a hablar de problemas que tienen las elecciones del Colegio Oficial de la Psicología. Claro, porque de repente, ¿cuántos teníais? Como 3 semanas, ¿no? Para reunir 222 avales, que creo que era más o menos la cifra que se había marcado, que esto acaban siendo firmas individuales de cada una de las personas colegiadas que apoyan tu proyecto, pero aquí hay otro problema y es, ¿qué proyecto? Porque no se podía hacer campaña, no se podía explicar mucho, entonces es casi como apoyar a ciegas. Claro. No sé. Además, firmas exclusivas. No tiene por qué ser exclusivo el aval. O sea, realmente avalar es que tú quieres que haya
un juego democrático, que es que tengas la oportunidad de que te ofrezcan bueno, pues proyectos para elegir. Pero aquí no, es avalar a ciegas, efectivamente. No se podía hablar del programa, no se podía desvelar los nombres de quienes iban armando la candidatura. No se Pero podía. esto era una cosa vuestra, el que no queríais No, desvelar los nombres, o era algo impuesto, porque es verdad que esto yo no lo sé, si era prudencia o no. los miembros de la lista no pueden ser interventores. Bueno, pues en las anteriores que yo iba en la lista yo fui interventora. En las anteriores eran los que se presentaban a la Junta, quienes no podían ser interventores. Ahora lo hemos ampliado. No sé, la interpretación que se ha hecho del párrafo. Entonces, era un poco que nos dicen que no se puede desvelar el programa porque es hacer campaña. Bueno, pues no podíamos decir nada. Pero claro, pero es que en este, es verdad que las anteriores sí había un tiempo que estaba puesto en el documento oficial que hablaba de campaña electoral, pero en este no había nada. Yo no sabía, por ejemplo, cuándo había campaña o cuándo no. O sea, yo no sé a partir de qué momento se puede hacer Técnicamente, a campaña. partir de que se dio la aprobación a las candidaturas una vez que fueron comprobados los avales, pero claro, como tú dices, le estamos pidiendo a la gente que avale a ciegas y además que avale solo a una. Si es que el aval no tiene por qué ser exclusivo, tú puedes avalar que se presenten 7 porque quieres escuchar 7 ofertas. Yo no veo ningún tipo de problema a eso y no existe ninguna ley que prohíba avalar a más de uno. Otra cosa es el voto, claro que no puedes votar a más de uno, aparte avalar no es votar, es simplemente decir me parecen lo suficientemente fiables como para que se presenten. Entiendo los requisitos de los avales. ¿Por qué? Pues porque es para evitar que se presenten, bueno, pues historias que no tengan un cierto sustento, pero no el aval exclusivo. Ese fue como el primer escollo. Segundo, es que teníamos es que teníamos 3 semanas para conseguir los avales y para armar por sorpresa la candidatura. Ojo, que es que podíamos haber tenido conversaciones previas, pero la gente no se había decidido. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos prisa. Entonces, que estábamos en esa fase en la que la gente se lo pensara. Claro, nos tocó correr y mucho. Y a la vez, como no sabíamos cuándo podía empezar la campaña, correr también mucho con el tema de armar un programa electoral, haciendo una cosa que no ha hecho la otra candidatura, que es escuchar a los colegiados. Creo que sin tener Dando palo. yo no tengo constancia de que hayan abierto ningún canal de comunicación. Nosotros desde el primer momento abrimos, Bueno, tienen, hay que decir que en la página web tienen un formulario. Es el canal que vale, hay como para comunicarse, ¿no? ponemos un formulario y por el otro lado ponemos que antes de que se pudiera hacer campaña, yo los domingos estaba conectada con quien se quisiera conectar con un Conoce a Ana. ¿Por qué? Porque no podíamos hablar del programa ni de las personas que acompañaban. Era como todo misterioso. Pero bueno, sí que es verdad que yo sí podía expresar mi opinión sobre determinadas áreas o sobre determinados problemas. Era mi opinión. Claro, pero tú como Ana, no como Claro, Ana candidata a la decana, entiendo, ¿no? claro, pero abrimos ese canal. Luego abrimos los canales de WhatsApp. Tú creo que conoces que tenemos muchísimos, aparte de estar presente en el de elecciones libres. O sea, estamos presente en todos aquellos canales, en el de reivindicaciones también estamos y participamos. No es estar, es participar. Y es contestar. Y es, si vemos algo de lo que desconocemos, decir, oye, si quieres hablamos por privado, ofrecemos mantener reuniones. De hecho, el próximo lunes vamos a mantener una reunión con un grupo que nos ha planteado un problema, que tienen un problema y que quieren contárnoslo. Hasta el último momento estamos abiertos a escuchar y a recoger las demandas y a saber cuáles son las necesidades. A ver, si hubiera sido por mí, habría hecho una súper encuesta de cuáles son los problemas, cuál es la situación, realmente cómo son los colegiados. No tenemos, o sea, somos la profesión que hace la mayoría de los estudios sobre personas, tenemos unos metodólogos maravillosos y no tenemos un perfil de los colegiados de Madrid. El otro día se planteaba en el debate que se iba a hacer ya, y porque no se ha hecho los 12 años anteriores. Sí, pero bueno, yo creo que esas son las típicas preguntas que uno se plantea cuando hay una candidatura que ya ha estado en el poder y te plantea cosas nuevas, ¿no? Yo es verdad que siempre, en cualquier contexto, siempre me planteo, oye, pues si esto lo ves así tan claro, ¿cómo es que no se ha hecho? Pero es verdad que
que con todas estas prisas y con todas estas cosas veladas se complica mucho que os conozcan. Os disteis muy a conocer a través de redes sociales, a través de grupos de WhatsApp. ¿Crees que esto os ha beneficiado o os ha perjudicado? Porque, bueno, sois súper activos en los grupos de WhatsApp y esto también lo he tenido que vivir yo en primera persona en el grupo de Elecciones Libres, pero también en Twitter. Y eso genera polémicas. Ahora hablaremos de esas, pero ¿crees que os beneficia o os perjudica? Porque hay dos estrategias muy distintas. Seguimos creciendo, no tiene ese grado de participación. No sé si nos beneficia o nos perjudica, pero era la única manera que teníamos de llegar a los colegiados. ¿Por qué? Porque a pesar de que pedimos el espacio al COP para hacer ese evento abierto y pedimos emitirlo, se nos denegó emitirlo. Pedimos 8 debates, solo se nos concedió 1. Pedimos que se fuera emitido, o sea, que el debate fuera emitido en abierto, que estuviera colgado en la página. Y bueno, creo que no hace falta que explique en qué condiciones se ha emitido el debate. No, durante 20 minutos estuvo colgado en abierto. Luego desapareció. No sabemos qué pasó. Errores. La historia está en que, por ejemplo, la candidata decana por la otra candidatura sí que tiene una visibilidad. ¿En base a qué? A que la Junta de Gobierno ha seguido haciendo actos. Que yo, a ver, por ejemplo, el otro día lo coloqué en Elecciones Libres, ahora son las elecciones a la protectora de animales en la que colaboro. En el momento en que se ha convocado elecciones, la Junta de Gobierno ha pasado a segundo plano y no hace ningún evento. Y cualquier persona que se vaya a presentar a las elecciones, automáticamente cesa en Junta de Gobierno. Pero a mí eso me parece más transparente, más ético y más igualitario que una situación en la cual hay una visibilidad de una candidatura en base a una figura, la que se presenta decano, mientras que a la otra se le cierran completamente la opción a utilizar canales que además yo creo que van contra de los colegiados. O sea, se supone que nos preocupamos por los colegiados, pues debemos facilitarles toda la información con el fin de que ejerzan libremente su opción a votar. Yo creo que quizás se debería haber planteado mucha más información. Se nos pidió que tuviéramos el díptico con el resumen del programa el día 26 de diciembre y en esa fecha lo tuvimos, a pesar de que no somos maquetadores, somos psicólogos y lo hemos hecho todo nosotros. Se nos pidió que estuviera el 26 porque el 27 se enviaba el voto. Ese mensaje lo que nos dio a entender era que con el voto se iban a enviar los dípticos de ambas candidaturas para que la gente pudiera leer algo, ¿no? No, se enviaron las papeletas, sin más, no los dípticos. Es verdad que ahí me pareció raro, porque en las anteriores elecciones sí se enviaron los programas. Este año, dentro de lo que se había publicado oficial, se hablaba que se iba a enviar el voto a todo el mundo. Y yo ya digo, bueno, pues se ahorrarán un envío y ya se envían los dípticos. A mí me sorprendió, no encontrarlos. Porque, bueno, o sea, entendía que las dos candidaturas la habíais tenido en tiempo y forma y que meter un papelito más, 2 papelitos más, no costaba mucho porque tampoco eran dípticos enormes. O sea, es decir, que esto lo doblas en 3 y ya cabía. Y verdad que me sorprendió. ¿Y os han dado alguna explicación al por qué nos enviaron? Que además entiendo que os perjudica a todos. Bueno, perjudica a las personas colegiadas porque no tenemos esa información. Ya tenemos que buscarla. ¿Os han dado alguna explicación a esto o al por qué no se han hecho más debates o el por qué no están abiertos? Bueno, a ver, ¿por qué no se han hecho más debates? Iván Falla dijo que no. Cuando tuvimos una reunión para acordarlo. Hombre, igual 8 son muchos, también te digo, igual 8... No, lo que pasa es que nosotros al plantear 8 planteábamos que los debates no fueran debates solamente entre 2 candidatas o entre, por ejemplo, vicedecanos, candidatos a vicedecanos, vicedecanas, no, sino debates con las secciones, con grupos de trabajo. A nosotros nos parecía que las secciones concretas tuvieran oportunidad de preguntarnos a miembros de las 2 candidaturas sobre determinadas, pues no sé, hacía como mucho más específico, porque es verdad que al que ejerce en el área clínica y sanitaria le interesa su área y al de jurídica le interesa lo de jurídica y al que está en intervención social le interesa la intervención social. Entonces por eso queríamos 8, ¿vale? Que era como mucho más monotemáticos, ¿sabes? No respecto a las elecciones o al programa. Venga, vamos a hablar digo jurídica porque es lo que yo en estos momentos tengo más presente. Pero vamos a hablar de la regulación de la psicología jurídica o de las últimas oposiciones o X. Bueno, pero luego el colegio os dio ese espacio ese viernes que ahí podíais hablar, ¿no? O sea, esto fue propuesta del... Pedimos emitirlo por los canales de formación, por ejemplo, lo que se utiliza para los cursos, y no, tuvimos que improvisar ahí el mundo Instagram
con uno de nuestros vocales preguntándole a su hijo cómo se hacía. Creo que dentro de nuestras limitaciones, dado que no hemos tenido recursos más allá de nuestras habilidades y capacidades, no nos hemos defendido mal. Pero es verdad que los colegiados se merecen información. ¿Y esto fue propuesta, os lo propuso el propio COP o quién propuso? Porque a mí me parece muy buena idea esto de al menos tener un espacio donde las candidaturas pudieran estar, que se les pudiera preguntar. A mí me falló lo de que no se pudiera emitir online, pero Digo, ¿de quién fue esta propuesta? Lo pedimos nosotros por escrito, lo llevábamos pidiendo tiempo, y cuando lo pedimos nosotros fue cuando la otra candidatura dijo, pues nosotros también, cosa que nos parece bien, y de hecho todo lo que sea abrir las puertas y que la gente pueda acudir, es que nos parece maravilloso. Si nosotros estamos completamente a favor de, bueno, pues eso de la confrontación democrática, ¿vale? O sea, no lo vamos a entender en términos hostiles, sino en términos de exposición y de que se vean, bueno, pues dónde se discrepa, dónde no, qué propone uno y qué propone otro. De verdad, tú hablabas antes de que no soy maquetadores profesionales, sí se ha notado, yo sí he notado una diferencia importante entre lo pulido que estaba toda la información, de seguimos creciendo, es decir, pues, la página web es impoluta, el programa perfectamente maquetado, con fotos súper espontáneas y maravillosas de gente sonriendo, mientras que eso, el vuestro, era como más, pues, tú el testaco y ahí os vais apañando. Pero he de decir que he visto una evolución muy positiva y las últimas publicaciones que habéis puesto en Instagram están mucho más pulidas. Y dices tú, joder, aquí ya le han dado amor. Qué bonito ver la evolución Lo también que de esto. hemos tenido es un curso intensivo todos de 2 meses, porque todo lo que veis lo hemos hecho nosotros. Y nosotros resulta que trabajamos y tenemos familias, conciliamos, intentamos por lo menos conciliar. Entonces, no hemos podido recurrir a ningún tipo de profesional que se encargara de esto. Y, de hecho, pues, a ver, ya el hecho de decir, ¿podemos quedar todos para sacarnos una foto juntos? No, es que, bueno, pues trabajamos en la universidad, trabajamos en empresa, en pequeños despachos, en sitios más grandes. Era muy difícil y fue como, no, es que esto es lo que somos iguales que vosotros. Trabajamos, no nos da la vida para llegar a todas nuestras familias y además nos hemos metido en esto. Y además os habéis metido en eso. Porque hablando de meternos en cosas, hablabas antes como una de las características de que habéis intentado estar muy cerca, pero claro, eso no ha hecho que no hayan saltado ciertas polémicas en torno a la candidatura de Contigo. Y bueno, ya que estás aquí, pues yo creo que es bueno hablar de esto y que también puedas hablar, ¿no? Yo he visto dos polémicas, hablemoslo cronológicamente. Una con los psicólogos especialistas en psicología clínica. Bueno, aludía también un poco a la nomenclatura que habías utilizado tú en tu presentación como psicología clínica y luego con cosas de programa. ¿Cómo habéis vivido esto? ¿Cómo lo habéis resuelto? ¿Qué estáis haciendo? Porque estaban muy cabreados. O sea, en X estaban muy cabreados. Sí, a ver, vamos a empezar primero por una y luego por el otro conflicto al que aludes. El primero, a ver, en ningún momento se ha hecho con mala intención. Yo cuando estudié existían las licenciaturas y cuando tú le das la vuelta a mi título, estaba mirando, digo, por eso tengo aquí la carpeta, pone especialidad psicología clínica, especialidad psicología social y del trabajo, ¿vale? Eso no es el concepto de especialidad de hoy, pero es lo que pone en el título del ministerio, firmado por el rey. Y yo en ningún momento he intentado hacerme pasar por una psicóloga especialista en psicología clínica, una PEC. No. Y de hecho, si tú ves mi currículum cuando lo pongo en los informes, porque en los informes jurídicos ponemos el currículum siempre después de la presentación, debajo pone psicóloga sanitaria habilitada, ¿vale? Esto es, además pone plan de 1979, después de lo de licenciada. Licenciada ya te ubica, pero no obstante pongo plan de 1979 USAL. Entonces, no es una cuestión de querer hacerme pasar por, o sea, de hecho, para nada. O sea, esto, o sea, es simplemente lo que durante muchos años ponía en todas nuestras presentaciones, hasta que de pronto viene todo esto y el planteamiento no es decir, no, yo me quiero hacer pasar por PEC. No, perdón, esto es lo que pone en mi título, 1979, licenciada en psicología, especialidad, sin más. Pero debajo pone psicóloga sanitaria habilitada. Y en ningún momento nadie puede decir que yo me haya intentado hacer pasar por. Es verdad que lo que sí digo, yo tengo 2 años de experiencia con el coronel Medina y el entonces teniente coronel Pérez Íñigo en la planta de psiquiatría agudos del Hospital Central de la Defensa. Creo que tengo una formación muy sólida en el ámbito clínico sanitario, ¿vale? Pero yo nunca me he hecho pasar por.
Y ahora, Claro, yo perdón, espera, acabamos esta. Yo creo que es verdad lo que dices, pero hubiese sido más sencillo, sanitaria. Mi título también le pasa como al tuyo. O sea, la parte de atrás de mi título también pone especialidad clínica. Pero es verdad que yo si hubiese puesto sabiendo la que está cayendo, si hubiese puesto sanitario habilitado, por si acaso, por si acaso. Pero bueno, quiero entender que aquí las cosas a veces se hacen rápido. ¿en qué marco estamos y quién nos ha llevado así que nos tenemos miedo unos a otros? En lugar de buscar los puntos de acercamiento, hemos creado una profesión en la cual nos estamos pegando entre nosotros y así no reclamamos lo que es fundamental para la psicología, que es la regulación de la profesión como profesión sanitaria y dar salida a más especialidades, entre ellas la jurídica y forense. Porque a mí no me pueden vender que es muy difícil, lo que es imposible, cuando en el año 2008, cuando empieza todo esto, medicina empieza con 28 especialidades y a día de hoy tiene 48. Y psicología empezó con una y seguimos con una. A ver, pues si medicina lo ha conseguido nosotros dos y nosotros no, lo debemos estar haciendo muy mal, ¿no? O a lo mejor es que estamos todos muy entretenidos pegándonos entre nosotros para no unirnos reclamando cosas que nos beneficiarían absolutamente a todos. Sí, bueno, de hecho, es que esto daría para un podcast entero. Había dos especialidades que se estaban promoviendo desde el año pasado, infanto-juvenil y neuropsicología. Bueno, han pasado cositas ahí en medio que están así como vetadas y a lo mejor tienen que ver con lo que tú estás hablando. Pero bueno, yo creo que al final lo que tenemos que intentar es construir algo, y eso, si sales de Cana, pues será tu trabajo, construir algo en el que siempre exista un respeto mutuo, porque sabemos que esto es como la familia, ¿no? Cuando hay una relación tensa, pues tienes que intentar tensar lo menos posible e intentar construir. Pero ahí, si sales de Cana, vas a tener trabajo. Porque, oye, al final, pregunta indiscreta, ¿os habéis reunido contigo con PEC, con especialistas en psicología clínica para, bueno, trazar planes de acción? Es una pregunta impertinente, pero bueno. Pues... No, de impertinente nada. Vamos a ver, creo que desde el primer momento hemos manifestado nuestra intención de reunirnos con todo el mundo y de hecho en el evento del día 10 vinieron 3 personas, representantes de los psicólogos Sí, especialistas. sí, eso vi que alguien fue. Sí, pero en Lucía, este momento, estaba ahí. sí, a ver, no quería decir los nombres por si acaso ellos no querían, pero sí. A Lucía la tengo muchísimo cariño, la aprecio mogollón. Pues mira, en aquel momento, como había más gente y estaban haciendo preguntas también de otras áreas, yo misma les dije, en plan, si nos enconamos, no vamos a monopolizar este espacio que es para todas las áreas de la psicología, os emplazamos a una reunión y efectivamente a los pocos días, no recuerdo si fue a los 3 días, nos reunimos. De hecho, mi percepción es que llegamos a un consenso. Nosotros nos replanteamos unas cosas, dijimos, vale, lo entendemos vuestro argumentario respecto a esto, pero vamos a reformularlo por aquí, ¿estáis de acuerdo? Y estaban de acuerdo. O sea, yo creo que sí llegamos, y nosotros vamos a mantener ese acuerdo. Nosotros no les hemos pedido a cambio nada, es como, venga, os hemos escuchado, entendemos lo que decís, estamos de acuerdo, y de hecho creo que, fíjate, un planteamiento que se nos hacía que era como de estar en contra, yo les decía, esperar, el día del espacio abierto, yo les decía, esperar, porque claro, yo no quería pisar la entrevista que había hecho 2 días antes con la razón que se abría, con un titular: en España solo hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Necesitamos más psicólogos en la sanidad pública, especialistas, necesitamos más plazas PIR, y eso yo ya lo había hecho antes de que vinieran a ese espacio, pero no quería adelantarme porque no le puedo pisar el titular a un periodista, ¿sabes? Y menos una cosa que se está emitiendo por muy poca relevancia que tenga nuestra emisión por Instagram. Entonces, bueno, yo creo que ellos en estos momentos saben que no somos una amenaza y que lo que estamos intentando es buscar soluciones para todos dentro de intentar ir todos de la mano. Es que si nos apoyamos unos a otros, a lo mejor llegamos más lejos. Que es que yo te lo juro, cada vez que pienso en el Colegio Oficial de la Psicología y nosotros, yo veo la vida de Brian. Soy el Frente Popular de Judea, soy del Frente Judaico Popular. Somos eso. Sí, a veces es triste, ¿eh? A veces parece un poco eso o una versión todavía peor. Pero bueno, me alegra que os hayáis reunido, porque es verdad que os metéis en todos los charcos, en todos los barros, pero a mí como colegiado, pues me alegra saber que no se queda solo en un conflicto, sino que se buscan trazar esos puentes. Entonces me alegra mucho saber esto. Pero no ha sido la única polémica que ha existido, porque yo no sé si esto es tradicional en todas las elecciones, pero siempre surge una polémica con los psicoanalistas. Y han pasado cosas. O sea,
porque no sé qué ha ocurrido, de repente se filtra un documento, de repente hay cosas. ¿Qué me podrías decir dentro de lo que se pueda decir? Porque entiendo que esto es complicado y no sé hasta dónde habrá escalado, entonces yo voy a ser prudente. Pero, ¿querrías decirme algo sobre esto? Sí, sí, voy a hacer un planteamiento dentro de donde se pueda, porque es verdad que aquí se han vulnerado determinada jurisprudencia y entonces, bueno, pues ya se han tomado las medidas pertinentes, ¿vale? Entonces hay cosas en las que no puedo hablar. Efectivamente se hace público a través de redes sociales, ese tiene el componente de publicidad, una información que además no es cierta. ¿Por qué? En tanto en cuanto se me vincula a mí que no tengo nada que ver y se descontextualizan 2 tweets me parece que son del 2023, de junio del 2023 o algo así, de hace un año, en la cual, y cito literal, en uno se puede leer eh, extractado de un informe forense, o lo que parece un informe forense o diagnóstico. Cielo tiene 12 años de edad y al aplicarle el test casa, árbol, persona y el test persona bajo la lluvia, se evidencia que ha sido víctima de abuso sexual. Se evidencia que ha sido víctima de abuso sexual, la presunción de inocencia y las competencias que tenemos cuando una persona llega con lesiones vaginales a un servicio de urgencias. Un médico no puede poner que ha sido violada, puede decir se evidencia que hay signos compatibles con. Entonces yo debajo de ese tuit puse esta aberración que es. O sea, aquí se vulneró la presunción. No se entendió así. O sea, por lo que pusieron en ese informe, no se entendió exactamente. Pero fíjate, se escogió lo único por donde podían intentar hilar. Con tan mala suerte que esto, yo lo ponía por la vulneración absoluta de la presunción de inocencia y el desconocimiento de nuestras competencias en el ámbito de lo que podemos decir y no en base a los hallazgos. Habría dicho lo mismo si estas conclusiones hubieran salido de cualquier otra prueba. No obstante, aquí también se ha descontextualizado otra cosa. No lo digo yo. Os voy a citar, darme un minuto, porque lo tenía aquí preparado. Esto sí que lo tenía preparado porque sabía. Tampoco es cuestión de que el podcast dure 2 horas. A ver, José Manuel Muñoz Vicente, Laura González Guerrero, Antonio Andrés Puello, José Luis Graña Gómez, Virginia Barber Rioja, Enrique Cheburúa Odriozola. Creo que son grandes nombres de la psicología jurídica y forense que hablan de que las pruebas judiciales, que es en el ámbito en el que trabajamos Edgar y yo, es que se exige que tengan porcentajes de fiabilidad y validez estadísticos, porque nosotros tenemos que dar, dentro de nuestra obligación, la fiabilidad y validez de nuestras conclusiones. Y esto es lo que se le reprocha a las pruebas proyectivas dentro del ámbito forense. En el ámbito forense, o sea, yo nunca he hablado del tema en el ámbito clínico, pruebas en el ámbito forense. ¿Por qué? Porque tenemos que atender al principio de mínima intervención. Y ahora, respecto al ámbito clínico, tenemos gente de la escuela psicoanalista en la candidatura. Creo que eso, si no lo han querido constatar, es porque no les interesaba. Pero tenemos gente de la escuela psicoanalítica y de hecho tú y yo tenemos en común una persona que ejerce desde el marco del psicoanálisis a la cual yo le derivo pacientes porque me llegan personas pidiendo tal, digo, no, mira, vete con esta persona. O sea, nadie ha hablado del psicoanálisis, de hecho lo respetamos como respetamos otras muchas escuelas. Esto está descontextualizado desde un marco de psicología jurídica y forense, unas pruebas y ese tuit en concreto. Ahora se entiende. Lo que pasa es que venía muy bien para meterme a mí en una polémica y hacer una difusión. Y eso es lo que está puesto, pues en manos de un bufete de abogados. Claro, es que hasta lo que yo sé que es poquito, este documento que luego trasciende era un documento privado que tenía que ver con otro proceso que tampoco vamos a entrar ahora, que estaba antes, hasta lo que yo sé, lo que me han comentado mis fuentes. Y no sé cómo de repente trasciende y llega a todos esos niveles. Entonces, donde... ¿qué sentido tiene si es un documento informativo de cuál es la deriva de un procedimiento? ¿Por qué se me mete a mí que no estoy en el procedimiento? No, eso tiene un claro interés electoral. ¿Qué intereses tiene quien esté detrás de ello? Lo desconozco. Pero, desde luego, meterme a mí como candidata a decana y a toda la candidatura, cuando, ya os repito, es que tenemos personas pues, que ejercen desde el marco del psicoanálisis en la candidatura. Entonces, no, lo siento. No, el planteamiento como argumentación para excusarse, bueno, pues vale, que lo compre quien sea.
pero en el momento en que se me mete a mí que no tengo nada que ver, ya no me parece que... En cualquier caso, puedes confirmar que no ves un psicoanalista y le escupes ni le pegas una paliza, ¿no? Les respetas a los psicoanalistas. Te lo acabo de decir, tenemos una compañera común y amiga y Sí, ella te sí. puede confirmar que le derivo muchísima gente, decir, mira, te voy a pasar a una persona, te voy a pasar a un paciente porque considero que requiere otro tipo de enfoque, el tuyo. No es un tema de intervención cognitiva conductual, que es mi marco. Sí, es verdad que yo también tengo un marco más cognitivo-conductual y si veo que alguien necesita ese tipo de cosas, pues yo derivo porque son aspectos que no manejo. Pero bueno, creo que era importante también poder conocer, que pudieras aclarar también esto y que le quedara a todas las personas que podían dudar que cómo había sido desde tu punto de vista toda esta polémica y que no tienes nada en contra del psicoanálisis y qué implicaba ese tuit para que la gente lo pueda poner en contexto porque al final las cosas llegan. Es verdad que, bueno, ha habido cosas que han llegado en momentos curiosos y que resulta extraño. Pero bueno, no entremos en fregado, vaya a ser que nos cierren el podcast así antes de empezar. Continuemos. Continuemos, porque te quería preguntar, al final hablábamos antes del proceso complicado y de repente tomas la decisión de, venga, va, pues voy a presentarme a decana y eliges a contigo, bueno, o formáis contigo. La primera pregunta es, oye, ¿por qué contigo y no en seguimos? ¿Por qué de repente? Porque igual hubiese sido más fácil, ¿no? Ir conseguimos, no lo sé. ¿Por qué te planteas formar esta alternativa y estar en esta alternativa y no en el otro lado? Y me estás preguntando que por qué no he intentado meterme en... No, te estoy preguntando el por qué formas esta alternativa y si no hubiese sido más fácil, yo qué sé, estar con Timanfaya. No, mira, y te voy a explicar por qué. En el anterior, o sea, durante el debate, yo no tuve tiempo de contar una cosa, ¿no? Que era el planteamiento de la participación de los colegiados. Por ejemplo, tenemos unas revistas maravillosas en el colegio y, de hecho, aquellas cosas que son maravillosas seguirán estando ahí si nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque hay cosas que están bien en las revistas. Pero ¿cuántos colegiados de Madrid han publicado en las revistas? Resulta que en el año 2018, en el Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense, yo presentaba un estudio, el único estudio que hay a nivel internacional sobre consecuencias psicopatológicas relacionadas con desapariciones sin causa aparente. En función de los tipos de desapariciones, yo había financiado íntegramente ese estudio, lo había realizado la persona que estaba haciendo las prácticas conmigo como parte de su trabajo de fin de máster y lo presentábamos allí. Los distintos tipos de duelo que se daban en función de tiempo de desaparición, causa de la desaparición y otros factores. Y luego las vías legales de intervención, vías legales y de las repercusiones desde el punto de vista de al ser una psicopatología diferente y cambiante, porque cambia con el tiempo, desde el punto de vista de tratamiento. A mí me parece el único que existe. El otro que existía es de Amnistía Internacional en contexto bélico. Y los otros que hay tienen que ver con desapariciones en catástrofes, nada que ver con la casuística de las desapariciones en este país. Bueno, pues me parece un tema interesante. El primer estudio que sale en un congreso internacional, se expone ahí. Y en ese contexto yo tomé contacto, aparecieron por allí, pues dos personas del colegio que iban a abrir que querían abrir un grupo de trabajo de desaparecidos. Les ofrecí toda la información, les escribí para decir que tenían a su disposición nuestro estudio. Ese mail nunca fue contestado. Y ¿sabes? O sea, es que lo tengo en el correo sin contestar. Hombre, pues una persona que ignora los logros, los avances y el esfuerzo de sus propios colegiados no es precisamente el tipo de praxis que yo quiero, ¿no? Entonces yo quiero algo que sea muy inclusivo, en el cual todos participemos, en el cual creo que eso se ha visto desde el primer momento. Lo primero que hicimos fue abrir canales para que la gente nos contara, coger sugerencias, incorporar ideas. Eso es lo que queremos. Por eso el planteamiento es contigo. Y de hecho, en las anteriores elecciones, creo que todos sabemos que si se hubiera dado la circunstancia de que la candidatura encabezada por Lourdes y la nuestra, que en aquel momento estaba encabezada por Guillermo, se hubieran unido, a lo mejor a día de hoy, estos últimos 4 años habrían estado en esa candidatura. Entre los dos teníamos votos suficientes para ganar. Bueno, creo que queda un poco respondida la pregunta. Lo único, solo para aclarar, las personas que has aludido, que eran del colegio, ¿eran personas del colegio responsables del colegio o eran 2 colegiados? Porque, a ver, un grupo de trabajo lo pueden iniciar 2 colegiados de a pie. No, eran responsables del colegio. Vale. Solo para aclarar, porque digo, hombre, pues si un colegiado no te ha contestado, pues igual está con sus cosas. No. Vale. Si el trabajo pues, sale adelante,
este grupo de trabajo, tal, y nunca se hace una de, oye, vamos a ver, yo tengo mucha vinculación con SOS desaparecidos. Me consta que el grupo de trabajo nunca se ha puesto en contacto con SOS desaparecidos. Se ha puesto en contacto con el CENDES, ¿vale? Me consta. Pero no con SOS desaparecidos. No sé, un planteamiento es dar a conocer las cosas que tiene el colegio, los profesionales del colegio, a los grupos de afectados. Es que a lo mejor tenemos que empezar a relacionarnos también con los colectivos afectados y demás para saber qué necesitan. A mí este planteamiento paternalista de yo sé lo que necesita todo el mundo y no le pregunto a nadie, ni a los afectados ni a los colegiados, no sé, no me parece el más adecuado. A mí no me gusta al menos. Bueno, luego lo hablamos porque es curioso, ¿no? Al final ese tipo de discursos, sobre todo cuando a lo mejor se pueden dar otros más ricos. Luego lo hablamos cuando ya entremos en el debate, porque es verdad que esto es una de las cosas que se dijo y se te dijo en el debate. Si tuvieras que destacar, así, muy rápido para que esto no dure muchísimo, una de las mejores propuestas que tenéis en Contigo, tienes que hacer así como un highlights, ¿qué destacarías? El defensor del colegiado, porque por mucho que digan que existe, no existe. Y si tú vas al colegio, te dicen que es tu problema y que te busques un abogado y procurador. ¿Vale? El Parece... colegiado que tienen todos los colegios. Sí. Además, os informo, aprovecho para hacer un poco de pedagogía. Si tenéis algún tipo de problema, el seguro de responsabilidad civil solo cubre responsabilidad civil. No os cubre que tengáis que contratar un abogado en caso de que hayáis sido denunciados deontológicamente, ¿vale? La oficina de amparo del colegio solo es para aquellos casos en los cuales tengáis una vulneración deontológica. Si estáis sufriendo acoso por parte de alguien relacionado con vuestro trabajo, si estáis sufriendo violencias de segundo orden, como las denunciadas por el estudio de la Asociación de Psicólogas y Psicoterapias Feministas, no os ampara. Por eso la figura del defensor del colegiado es fundamental. Segundo, puntos de gestión eficaces, donde se te pueda ayudar a hacer los papeles para abrir tu primer despacho o para pedir una beca de doctorado, que para eso es que hay que hacer un máster para saber pedir la beca. O sea, un punto donde te ayuda a hacer papeles administrativos, que somos psicólogos. O sea, estos dos puntos me parecen fundamentales. El trabajar y apoyar, intentar unir a más colegios para apoyar la regulación de la profesión. También es fundamental. Y luego, mapeo del estado de salud y de necesidades de los colegiados. O sea, no tenemos un plan de ayuda en riesgos laborales y psicosociales. Nosotros que hemos montado todo tipo de dispositivos de intervención en pandemias, en catástrofes, no tenemos ni el mínimo atisbo de cómo ayudar a aquellos nosotros que sufran una situación. No estamos exentos de sufrir una enfermedad mental, de sufrir un duelo, sufrir un estrés postraumático, que en la carrera... Incluso el propio burnout, ¿no? O sea, que podemos sufrir con mucha facilidad. Por supuesto, y tenemos unos riesgos laborales y psicosociales que están ahí. Nuestro trabajo tiene una carga, tenemos un riesgo de burnout brutal, tenemos un desgaste por empatía tremendo. Podemos vivir sin circunstancia. Una de las circunstancias más traumáticas, de hecho es que ayer estuve escribiendo sobre eso, es que se te suicide un paciente. ¿Tenemos algún recurso de urgencia para colegiados que hayan sufrido este hecho? ¿Y somos muchos? No. Y no nos lo merecemos. O sea, el Colegio de Médicos tiene el PAIME. O sea, en muchos colegios tienen esto. Yo ayudé a montar un dispositivo así en el Consejo General de Enfermería durante la pandemia. ¿Y nosotros? Entonces, eso también nos parece fundamental. Claro, es verdad. Y además esto, claro, yo me conecté un rato a esa charla que hicisteis pública. Me hubiese gustado también conectarme a la de Seguimos, pero no, yo no fui capaz de encontrar si os lo emitieron o no lo emitieron. Lo vuestro sí, porque os sigo a las dos candidaturas, entonces lo vuestro sí vi que lo habéis colgado en Instagram. Y es verdad que una persona os planteaba eso, ¿no? Os planteaba ese nivel de desgaste que muchas veces se sufre trabajando en esto y la necesidad de poder tener un apoyo, ¿no? Que al final el colegio pues pueda acogernos, ¿no? Cuando estamos perdidos. Es verdad que me parecen propuestas bastante interesantes. Te voy a hacer pregunta pertinente, que yo creo que mucha gente se plantea, porque vale, sí, ahora os comunicáis mucho, estáis muy abiertos en las redes, participáis en todos sitios. Si salís elegidos, ¿nos podéis prometer que esto no va a cambiar? Es que no va a cambiar. Vamos a ver, no va a cambiar, evidentemente. Habrá que poner canales mejores que grupitos de WhatsApp, ¿no? Lo suyo será que tengamos unos canales muchísimo más y un tablón de anuncios para que la gente se interconecte y como muchas más cosas para intentar que seamos un grupo cohesionado. Los psicólogos no somos un grupo cohesionado. No, de alguna manera
Es como que no lo llevamos ahí en nuestra identidad. Yo soy psicólogo y no hablo de corporativismo, ¿eh? Estoy hablando de grupo, de decir, es que tengo un problema y donde primero voy a preguntar es al colegio, ¿no? Pues es el que mucha gente es al último sitio al que va. Es más, ni piensa en el colegio si tiene un problema. Entonces, esos canales son fundamentales para crear eso y vamos a estar ahí. Perfecto. Pues bueno, ojalá que si salís esto se mantenga. Y ahora vamos a otra parte, ¿eh? Que es el debate. El debate, bueno, se consigue un debate, a mí me encanta, soy súper friki de estas cosas. Mi mujer, de hecho, me decía, ¿pero qué haces viendo? Y yo, pues déjame, soy feliz así, déjame, tal. Yo estuve ahí viéndolo, lo vi también después. Pero bueno, fue una experiencia curiosa, desde fuera. Ya comentaremos y yo, mira, tú si quieres preguntarme, yo también dejo que me preguntes. Pero para ti, una mujer que está muy experimentada en medios, o sea, sí, yo creo que lo raro es no haberte visto alguna vez en la tele. Esto es algo distinto. ¿Cómo te resultó esta experiencia del debate ahí en vivo? ¿Cómo lo viviste? Yo he estado en muchos debates televisivos y además con planteamientos en los cuales era todo mucho más sorpresivo, quiero decir, porque hay gente de distintas disciplinas, gente más tendente a invadir los tiempos, pero es que esto no es un debate desde mi punto de vista, esto es un speaker corner en el cual te dan 3 minutos para hablar de tu libro, la otra persona tiene 3 minutos para hablar de su libro, por medio se lanzan pullas. Bueno, aprovecho mientras te vas cogiendo aire. De hecho, Emilio, el moderador, al principio del debate lo habla. Dice, bueno, esto no es un debate, aquí se han pactado las cosas, esto es muy rígido, incluso él hace alusión de, bueno, no es lo que más le gusta a él, pero que como se había pactado, pues se tira por ahí. Yo creo que es el principio del debate. Oye, a mí Emilio me parece espectacular, ¿eh? Dicho, o sea, si alguna vez escuchas esto, Emilio, que me encantaste. Pero bueno, ahora que ya te has recuperado y vemos que sigue habiendo 2 candidatas a decanas, ya puedes seguir. Que decías que era como muy rígido, ¿no? No pienso caer por el camino a pesar de que yo en mi vida he estado enferma, ¿vale? Yo he tenido muchas lesiones de partirme un brazo, tal, por vida demasiado activa. Nunca he estado enferma. He tenido 3 procesos de anginas con antibióticos desde que empezaron las elecciones hasta ahora. El nivel de estrés y el nivel de desgaste y el nivel de trabajo, de sobretrabajo, se nota. Pero sí pienso seguir viva y dando guerra. Pues me alegra verlo. En el debate, pues ocurrieron cosillas, ¿no? Y bueno, hubo momentos un poco más polémicos que otros y me gustaría que también habláramos de esto, porque es verdad que una posición que a mí particularmente me sorprendió un poco, que tomó en este caso en la primera parte del debate Timán Falla, era argumentar que muchas de las propuestas que vosotros teníais que no eran realizables y que no sabíais, ¿no? Que teníais desconocimiento del colegio y que, bueno, que ellos tenían más experiencia y que por tanto lo podrían realizar. ¿Cómo fuiste viviendo estas cosas? ¿Te esperabas una oponente con esta postura? ¿Esperabas otra cosa? A ver, ¿Cómo a lo mí viste? me generó cierta, o sea, me quedé un poco atónita. ¿Por qué? Porque el planteamiento es, como nosotros llevamos mucho tiempo, lo suyo es que sigamos. No os molestéis porque no sabéis. Punto uno, espérate, vamos a ver si sabemos o no sabemos. Y segundo, yo pensaba que, mira, se puede defender la continuidad desde la eficacia, pero no desde el tiempo que se lleva. Entonces, si muchas de esas cosas que me estás diciendo que hay no funcionan, porque no funcionan, a lo mejor tu argumento se desmorona, pero todavía me generó muchísimo más estupor el planteamiento paternalista desde el punto de vista de decir, no hemos abierto canales de comunicación con los colegiados, pero nosotros sabemos lo que necesitan, cómo hacerlo, que lo llevamos haciendo toda la vida, así que nada, no os molestéis en presentaros. Era un poco ese el mensaje que se traslucía, en lugar de decir, voy a exponer que se ha hecho, o sea, que puedo decir que se ha hecho bien y de lo cual me puedo, bueno, pues enorgullecer, y voy a plantear qué hacer de cara a futuro explicando por qué no se ha hecho antes. Porque, a ver, si hablamos de una tecnología que se acaba de inventar, entiendo que no se haya hecho antes, pero alguna de las propuestas se llevan prometiendo desde hace 3 elecciones, vamos, como que Sí, dice. ya lo sacó el hombre de los papeles, lo sacó en la segunda parte. Pero es verdad que a mí me sorprendió porque yo he visto el programa, me he leído, me he empapado los 2 programas y yo creo que seguimos creciendo. Tenía propuestas que eran muy interesantes y además tiene gente que a mí me parece que es bastante potente y que me gusta, como, yo qué sé, se me ocurre Alejandro, Tocayo, también está Ana, a la que le tengo muchísimo cariño. Y me dio pena, digo, es que al final, no, yo como colegiado que lo estoy viendo desde fuera, no estoy escuchando propuestas, que es lo que me gustaría poder escuchar y que creo que tenían. Sin embargo, ¿ves? Silvia me pareció mucho más correcta en la segunda parte de cómo fue llevando las cosas y también de cómo aguantó el invite de Guillermo, que no es fácil, que no tiene que ser nada fácil. Pero es verdad que se hacían algunas cosas como
que el colegio tiene buena participación, que todo el mundo está muy contento, que yo no sé si es porque estoy sesgado. A mí no me da esa sensación. Yo no sé si tú tienes esa sensación. Esto lo dijo Silvia muy correcto y con un talante espectacular. Silvia, si escuchas esto, bueno, igual ya después de escuchar esto a mí me vetáis del colegio, pero si lo escuchas, me encantaste y chapó por lo que hiciste. Pero ¿cómo reaccionas ante eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que tenía razón Silvia y que a lo mejor la cosa no está tan mal? A ver, una cuestión, por un lado, estoy de acuerdo contigo en que el estilo de comunicación de Silvia, bueno, pues habría sido, fíjate, un debate con Silvia habría resultado muchísimo más cómodo, quizás, y mucho más fluido, pero otra cosa es que esté de acuerdo con su mensaje. No, no desde el momento en que un grandísimo porcentaje de psicólogos y psicólogas de la Comunidad de Madrid no están colegiados y no están colegiados porque no les interesa lo que ofrece el colegio, porque no les ha llegado la información del colegio o porque no ven motivos para colegiarse. De hecho, mucha gente la percepción que tiene es, pues ya me ha llegado la cuota del colegio, en lugar de decir, es que la cuota del colegio me genera pues bueno, pues muchísimos beneficios y muchísimas coberturas. Que creo que poca gente se queja del seguro de su casa. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que como se le rompa las cañerías en un domingo, van a aparecer los del seguro. Pero en el colegio, el planteamiento debería ser que me compensa por los servicios que me dan y por lo que están peleando, por el avance de la profesión en global. Es que aquí hay un micromarco y un macromarco, ¿vale? Entonces, yo creo que no, que no. Y de hecho, vamos a ver, si queremos realmente atraer gente hacia el colegio, ¿no sería un motivo más para emitir en abierto el debate y plantear lo que tenemos para ofrecer a los colegiados y ver si alguien le llama la atención y se acerca? O sea, ¿hasta qué punto tenemos canales abiertos con la universidad en los últimos años? Canales, no sé, yo es que haría una cosa más dinámica, el planteamiento de que las secciones estén en contacto con la universidad, planteando necesidades de investigación de cara a que puedan ser TFMs, para que cuando la gente acabe pueda entrar en ese colegio y entre en las secciones. Una cosa que fuera como muchísimo más fluida, esa es mi idea de colegio. Entonces, que digan que hay suficiente adhesión. Cuando las anteriores elecciones, ¿cuánta gente fue a votar? ¿1000 y pico? Sí, 1000 pocos. Considerando también votos por correo, ¿eh? Es que somos Que 20.000. 400 creo que fueron nulos, más o menos, ¿no? Sí, Me parece. aproximadamente 400. Pero que es que estamos hablando de que somos, en el año 2023 me parece que es el dato, 20.000. Pues solo votaron 1000, es uno de cada 20. Creo que es un ratio, el 5%, el 5, ¿en serio? ¿El 5% es un avance y consideráis que es un triunfo? Claro, yo es que te decía que igual estoy sesgado porque yo al final cuando yo pregunto gente, al final pues conocer mucha gente que es psicóloga y le pregunto sobre el colegio, hay mucha desafección. No hay una sensación de que sea a la gente que yo he preguntado, que sea un espacio compartido, amigable. A mí me sorprendió esa afirmación que se hizo. O sea, yo creo que sí habría que trabajar un poco la sensación de lo que es el colegio. A ver, es que Pero bueno, si no te comunicas con los colegiados puedes estar un poco desconectado de la realidad. a lo mejor eso puede ser parte del problema. No lo sé, pero yo creo que ahí, salga quien salga, va a tener que trabajarlo, porque se acercan hitos de fechas como el 2030, en donde no está muy claro que haya cosas que tengan que ser obligatorias, y si no, igual hay colegios que desaparecen. A ver, se acercan hitos de fechas y a lo mejor tenemos que plantearnos cómo enmendar el caos en el que llevamos anclado desde que empezaron a cambiar los planes de estudios, se plantea la regulación de las profesiones sanitarias, que yo todavía a día de hoy no entiendo por qué psicología no está, ¿sabes? Es que está veterinaria, está podología, está nutrición y nosotros no. Es que yo sigo sin entender a qué obedece que en aquel momento no entrara psicología. Pero a lo mejor tenemos que unirnos todos, y ahora hablo de ese entorno macro del que te hablaba antes, de cara a enmendar cosas que estamos arrastrando. Es que no hay por qué, no sé, que a lo mejor se puede intentar mirar atrás y decir, ¿y si intentamos arreglar esto en lugar de seguir llevando la mochila a la espalda? Sí, lo que pasa es que es verdad que al final esto no es algo que dependa solo de un COP regional. Es verdad lo que tú dices al principio. Igual como COP, uno de los más numerosos. Creo que el último registro hablaba de 22.000 y pico personas colegiadas, más o menos. Igual puede hacer presión por algunas cosas, ¿no? Al menos empezar a mover aspectos como esto, quizá también el intrusismo, que es otro de los temas que también se habló en el debate y que habría que abordar bien. No sé, o sea, yo creo, no se abordó en este sentido en el debate,
Lo hemos hablado muchas veces en el grupo de elecciones libres, muchas personas, como al final no sientes que se proteja el intrusismo lo suficiente. Es verdad que hay una limitación, que es como, bueno, es que si no dice que es psicólogo o psicóloga o que hace psicología no se puede. Pero, joder, igual podemos presionar un poco, porque Claro, que nos... de todas maneras, si el camino A no es claro, siempre tienes el camino B. Te explico. Hace unos años, de hecho, yo lo tengo ahí colgado. En este despacho tengo el colgado, el cartel de algo no va bien, podemos ayudarte. Y en el otro despacho tengo el de darle un giro a tu vida. Tengo dos Ah, despachos yo se le tengo. para los dos. Pero, ¿qué quiero decir? A ver, ¿qué es que este cartel lo va a ver una persona que ya ha llegado al lugar adecuado? Es que a lo mejor tenemos que hacer educación a la población de cuáles son los requisitos, pero a la población, no a nosotros ni al que llega a nuestro despacho. Entonces, a lo mejor si no podemos ir por una línea mientras no se regula la profesión o no se regula la psicoterapia, que efectivamente fácil no es, pero no imposible, tenemos que ir por la parte de psicoeducar a la población en qué es el tratamiento, quién es el tratamiento y qué no lo es, y qué puede ser peligroso y bueno, y cuál es además el adecuado en cada una de las circunstancias. Es verdad que yo, por ejemplo, sí he visto campañas del colegio de fisioterapia, no hablando de esto, pero bueno, es verdad que en esta legislatura que ha pasado ha habido cosas distintas que nos habían hecho. Yo no sé qué opinión tienes, si en este sentido pueden servir cosas como las campañas de Hablemos de, o esto que se hizo, que trajo tanta polémica de el kiosco, ¿no? Fue en mitad del sol, hablando de psicología. No recuerdo cómo fue, pero es verdad que eso igual se podía haber hecho un poco mejor, porque lo de los kioscos en mitad de sol con periódicos quedaba raro. Pero ¿crees que este tipo de medidas han podido beneficiar en esto? Digo, bueno, también considerar que ha habido cosas que igual no se han hecho todo mal. A ver, no, si nosotros, vamos a ver, que nadie piense que aquí es entrar y decir quita todo, no, lo que no se ha hecho mal, de hecho lo que se ha hecho bien, por supuesto que se va a mantener, evidentemente. No es un planteamiento de, ala, como viene de otras personas se ha hecho todo mal, no, para nada. De hecho, el planteamiento Hablemos de, a mí me parece una iniciativa estupenda para desestigmatizar, para destabuizar, a mí me parece que está muy bien. Nadie ha dicho lo contrario. Sin embargo, sí que echo de menos a lo mejor dar mucha más divulgación relacionada con qué es psicología y qué no, en qué casos es adecuado, en qué casos, o sea, qué no son terapias aceptadas por la comunidad clínica internacional o que no son o que no son terapias basadas en la evidencia científica, ¿sabes? Pues este tipo de cosas. A mí me encantó el final que hizo Emilio con lo de las constelaciones porque era un poco eso, ¿no? ¿Sabes? El decir que es que creo que no estamos llegando a la población y nuestro deber también es proteger a la población, ¿no? Fíjate, no es el planteamiento de protegernos a nosotros porque están entrando en nuestro terreno, es que tenemos un deber de proteger a la población, sobre todo porque este tipo de iniciativas van muy enfocadas a personas especialmente vulnerables. Sí, porque al final son las que, bueno, acaban agarrándose a aquello que les promete lo que necesitan o creen que necesitan, y muchas veces las pseudoterapias lo que acaban diciendo es eso, ¿no? Yo el otro día me metí también, me gusta a mí meterme en fregados con esto de la sincronización hemisférica, ¿no? Que dice, no, tu hijo, pongo unas gafitas y con las gafitas tu hijo con TDAH deja de tener TDAH. Son de colores las gafas eran muy monas, pero igual no hace lo que tiene que hacer. Es verdad que ahí estaría bien, ¿no? Dar ese paso más a este tipo de iniciativas. Y hay más cosas que destacarías del debate por volver a esta sección. Tomás, yo en el año 2016, no sé si tú lo recuerdas, publicó un libro que se llamaba Consume y Calla, que estaba muy centrado en magufadas, en cosas no probadas por la ciencia en materia de alimentación y cosmética, ¿vale? Estrategias publicitarias para vender y para captar precisamente pues personas, pues para convertir en consumidores y para hacerte sentir inseguro con el fin de convertirte en consumidor de tema de alimentación relacionada con la talla y cosmética. Bueno, pues es aplicar todo esto, pero al tema de lo que se está ofreciendo como terapias y a quién se le está ofreciendo, ¿vale? Porque si tú quieres alinearte los chakras, no hay ningún problema. El problema es que si te dicen que alinear los chakras te va a quitar un trastorno de ansiedad, ahí es donde tenemos un problema. Efectivamente, porque se están haciendo afirmaciones no contrastadas que va a un tipo de población muy vulnerable y que muchas veces llevan o conllevan que una persona deje un tratamiento que sí le podía venir bien, pensando que alinearse los chakras le va a venir bien para esto.
que oye, que luego ya cada uno con sus chakras, pero no se dejen los tratamientos que son eficaces, ¿no? Y esto es, bueno, las polémicas también con la bioneuroemoción, esto de que si tienes cáncer es porque te llevas mal con tu madre y cosas de estas que sí que, por favor, habría que trabajar, independientemente de que digan que hacen psicología o no, porque están invadiendo un ámbito que es peligroso para la propia población y no es que nos quiten pacientes o nos dejen de quitar, que oye, pues ojalá no tuviéramos pacientes porque todo el mundo estuviera súper bien, pero es que no hagan daño, ¿no? Pero bueno, dicho esto, es que de esto podríamos hablar, si eres decana, ya si quieres, vamos hablando de esto mucho más tiempo. Pero volviendo al debate, hubo muchas cosas y es verdad que a mí hubo una cosa que no me gustó mucho de tu vicedecano, de Guillermo, que es que yo entiendo que Guillermo es como muy pasional, pero hay veces que se meten fregados que yo creo que acaban enturbiando o ensuciando un poco las cosas, ¿no? Y sacar determinadas cosas que, bueno, es verdad que luego no se desmintieron, pero yo no lo veía necesario, porque insisto en lo mismo que decía antes con Timanfaya. Yo lo que quería escuchar eran propuestas, no tanto el hecho de él, tú malo, ¿no? A mí me gustó más tu planteamiento al principio, que decías, oye, vamos, proponemos esto otro, y yo eché de menos, digo, de cara a contigo, que Guillermo hubiese entrado un poco más por ahí y no entrar como elefante en una cacharrería. Entiendo que aquí no me puedes decir mucho, pero ya que te tengo, pues te lo No, comento. voy a decir, yo lo que no estoy dispuesta es a hacerle a Guillermo lo que se planteó que hiciéramos cuando se mantuvo la reunión para negociar los términos del debate. A mí, una persona concreta me llegó a decir que, o me llegó a poner sobre la mesa que no se podían decir eslóganes ni frases cortas, que fue cuando yo dije, Pero ¿y perdóname. qué es un eslogan y qué es una frase corta? Es Claro, decir, digo, ¿cómo? y estilo comunicativo, fuera de frases cortas, perdón. Digo, aparte que es que esto vulnera una cosa muy importante, que es la libertad de expresión. Entonces, claro, yo no puedo pedir para mí y luego vulnerar la libertad de expresión de Guillermo. Que a lo mejor yo no lo habría puesto en ese momento, es que tampoco hemos tenido más momentos para exponer un montón de cosas, ¿no? Si hubiéramos tenido muchos más momentos, a lo mejor en el debate Guillermo no habría sacado eso. No obstante, dentro de que quizá no habría sido lo que yo habría planteado en mi discurso, mis notas las tengo redactadas, guardadas y te las puedo pasar sin ningún tipo de problema para que veas cuál era, que era un enfoque mucho más constructivo, pero yo no le puedo decir a Guillermo, no quiero que hagas esto, porque estaría haciendo lo mismo que no me gusta que me hagan a mí, que es intentar limitar la libertad de expresión. Porque bueno, luego a Guillermo se le hizo una acusación muy grave por parte de la otra candidatura, saltándose quizás los protocolos que parecían marcados, Escucha, que me pareció un poco fuera de lugar. no pasa lo mismo, me metieron a mí también. Quiero Sí, decir, sí, bueno, porque ya que están repartiendo, pues ya te meten. espérate, ¿te das cuenta de cuando hay un ataque, la historia es meterme a mí en el ataque de cualquier manera? De todas maneras, lo reitero aquí. Efectivamente, soy patrona de Psicólogos Sin Fronteras. Nunca he cobrado un duro. Hemos hecho una labor de trabajo, una intervención en Gaza, que además fue expuesta en el Congreso Militar de Trauma y Catástrofes de hace un mes. Fue expuesta en un póster. Por supuesto, soy vicepresidenta de AYEPU, nos pagamos los viajes nosotros, no tenemos financiación, mantenemos 3 centros de salud desde el año de 2012 2013 empecé yo en Gambia. Soy psicóloga forense de la Asociación Clara Campo Amor, que es más, no solo es que no reciba ningún tipo de beneficio, sino que además es que muchas cosas las pago yo directamente. ¿Por qué? Porque creo firmemente en la labor de la asociación. Además, colaboro con la protectora de animales de Cáceres. Un saludo a mi hermana, si me está escuchando. Colaboro con Médicos Sin Fronteras y colaboro con más asociaciones. Te falta ser presidenta de la comunidad, Ana, y ya lo tienes todo. Lo fui. Además, me cayó el mismo año que murió mi padre, me cayó ser Oh, presidenta vaya. y automáticamente me dejaron dimitir. Presidenta de la comunidad en la que estaba mi padre, que heredé el cargo. Yo no sabía que eso se heredaba. Imagínate. Tampoco, pero está bien saberlo. Sí, o sea, fue como muy traumático. Pero nada más. Lo único que es verdad que considero que cómo pueden decir o cómo pueden intentar vender que hacer una labor activa de voluntariado y cooperación es algo malo, cuando creo que esa es la base de una sociedad, ¿no? La solidaridad, la cooperación, la empatía y la colaboración.
Sí, bueno, en ese caso fue, no iba por aquí cuando te lo planteaba, pero en ese caso creo que fue respuesta a algo que decía Guillermo de patronal, 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 se sintieron atacadas. No, yo lo decía porque acabaron diciendo algo así como a Guillermo directamente, que traía lo peor, que era como lo peor, traía lo peor de la política. Era que me pareció innecesariamente agresivo. Igual que me pareció innecesariamente agresivo que del minuto de oro que teníais, ambas candidaturas, se dediquen 20 segundos a denostar a una candidatura. Me hubiese parecido muy mal si lo hubieseis hecho vosotros, porque entiendo que son 2 minutos para captar votantes y en donde tienes que exponer la potencia que tú tienes, y no me pareció bien cuando Timanfaya os dedicó esos 20 segundos diciéndoos que eres unos mentirosos, pero por 2 motivos. Uno, creo que no procede, y 2, no da lugar a réplica. O sea, cuando eres la segunda que habla, ya lo ha dejado ahí, te ha dejado regadito y ya está. Hijo, en serio, me dio pena esas cosas, porque digo, con todo lo que tienen que aportar, me hubiese gustado escuchar otras cosas. A ver, cada uno elige, pero lo mismo que la libertad de expresión para mí, la respeto en Guille, por supuesto la pido también para Timanfaya. Sí, no, cada uno es libre, ¿eh? O sea, yo me libre de cortarle su libertad, pero como colegiado, es verdad que a mí me pareció una estrategia extraña. Puedo entender qué es lo que se busca, y se busca pues intentar acallar alguna de las cosas que a lo mejor habíais dicho, pero no me parecía el momento. Evidentemente ya podéis decir lo que quiera, faltaría más. Y yo creo que ya después de explicar esto, como salga ella, yo ya me voy a colegiar en Castilla-La Mancha, porque ya no va a haber más manera. Pero bueno, antes de ya prácticamente cerrar, últimas 3 preguntas. ¿Hay algún chisme que quieras contarnos así del debate? Que quieras y puedas contarnos del debate. Oye, ¿cómo fue después? Luego dais la mano, fuisteis a tomar unas cañas. ¿Qué pasa después de ese debate? Que acaba así de golpe. No, nos fuimos a tomar unas callas, Guillermo, David, que nos acompañó, no le conoces, y yo, nada más, fue un adiós, adiós, sin más. No, la verdad que, fíjate, yo creo que sí que podría haber un planteamiento mucho más conciliador. No sé, en las anteriores elecciones yo recuerdo estar en el mismo día de la votación y bajarme abajo a fumar y a que tener el aire con Nereida y mantener una conversación súper amable y súper agradable. No sé, yo creo que podría haber una actitud menos. Yo es que creo que sería lo ideal, ¿eh? De hecho, yo parto de la base que lo ideal sería que salga quien salga pudiera coger ideas buenas de esta candidatura y se pudieran tener en cuenta. Un poco más cómo funciona el gobierno, ¿no? Que la oposición pudiera estar presente un poco de regulación, pero bueno, es verdad que eso ahora mismo no está contemplado. Pues eso es una pena, porque es verdad que acabó como tenso y hubiese estado muy bien haber acabado con unas cañas ya de relajación, pero bueno, ya entiendo que no se podría hacer. Ya, últimas 2 preguntas, así en la intimidad. ¿Tú te ves como decana? ¿Tú te ves ahí metida ahí en Cuesta San Vicente? ¿Sabes qué es lo que más me va a costar? La pérdida de libertad desde el punto de vista de que yo estoy muy acostumbrada, dado que mi despacho es mío. Yo cojo, voy 15 días a África, me organizo, yo me lo guiso, yo me lo como. Eso es lo que más difícil me va a resultar. ¿Me veo como decana? A ver, he sacado adelante proyectos muy complejos, muy complicados y los he llevado hasta el final. Creo que puedo hacerlo, y además creo que puedo plantear que cuando me meto en algo, porque eso sí que lo tengo, cuando me meto en algo voy hasta el final. Voy hasta el final y me cuesta lo que me cueste. A veces, bueno, pues me ha costado renunciar a aspectos importantes de mi vida, renunciar a mi tiempo, renunciar a cosas muy importantes, a estar con mi familia. O sea, creo que puedo hacerlo. Me veo, hombre, a mí me resultaría un honor y un orgullo representar a la psicología en el Colegio de Madrid. O sea, para mí sería importante, sobre todo porque además quizás yo tengo como muy idealizada la figura de los decanos y de los presidentes. Como os digo, mi padre fue uno. Entonces, para mí es un rol muy importante, un rol que además se tiene que llevar con una dignidad absoluta, con una honradez brutal y sabiendo estar en cada momento porque representa a tu profesión. O sea, me parece una responsabilidad brutal. Creo que si salgo, desde luego lo voy a dar todo y además creo que tengo un equipo, que de eso no hemos hablado. Tengo un equipo, hemos hablado de Guille, que es un poco más visible porque es más conocido. Porque no veas tú, se mete en todos los jardines, Guille, que como para no ser visible. Tengo un equipo maravilloso a la espalda. Bueno, pues tengo a Mara Mate,
Tengo a Luis García Peñafiel, a Luis García Villameriel, a Iván Vinuesa, tengo a Miriam Tudela, tengo a Guaya de suplente, a Edgar Artacho. Creo que tengo unos profesionales que han demostrado en cada una de sus áreas haber hecho una carrera profesional muy sólida. Todos han ido labrando su prestigio fuera de ninguna organización dentro de sus áreas. Entonces, creo que me apoyo en un equipo excepcional. ¿Y yo me veo como decana? Sí, pero de la mano de todos mis compañeros de la candidatura. Además, no quiero que nos olvidemos de Isa, que está en tu candidatura, que la tengo siempre presente en el chat porque participa un mogollón, y que, jolín, ha hecho un montón de charlas en otros colegios acerca de violencia intragénero, y bueno, es guerrera la tía y además un referente, ¿no?, en esto. Un minuto, por favor, solo un minuto. De hecho, Un minuto. en tanto en cuanto yo estoy en la Asociación Clara Campoamor, estamos tremendamente comprometidas con la perspectiva de género. Y una cosa que dije en ese minuto de oro era contemplar las características que tiene nuestra profesión en base a que es una profesión tremendamente feminizada y con unas necesidades específicas. Isa es también un pilar fundamental y lamento que con este ir pensando se me haya pasado nombrarla. Perdóname, Isa, y al resto que estáis ahí y que no os he nombrado porque somos 18, perdonadme. Eso, sois un equipo grande. Además, bueno, al final, ocurra lo que ocurra, va a haber un cambio importante en el colegio y es que por fin va a haber una decana mujer, que igual ya tocaba, una profesión como tú decías, que sois la mayoría mujeres, creo que se merecía una representante mujer con un prestigio como podéis tener pues, tanto Timafalla como tú. ¿Qué sería lo primero que vas a hacer si te nombran como decana? ¿Te lo has planteado? O sea, sí, es una pregunta tonta, pero por acabar de una manera más simpática. Tú sabes que yo tengo una vena ahí un poco gamberra. A ver, que el colegio tiene madera muy buena, y muebles muy buenos. Estabas pensando desde el punto de vista institucional, ¿sabes? Y yo estaba pensando en más ese momento, ¿no? Ese hacer, ¿sabes? Más una cuestión personal y un planteamiento pues más de broma que nos traemos entre nosotros. Lo primero, evidentemente, hacer un análisis de cuál es la situación, de que... No, si yo iba por lo personal, o sea, no, el otro es muy serio. O sea, hacer el análisis y ya está, pero tú, así te de repente sale y dice, candidata, ha ganado Ana, contigo. Símbolo de la psicología, ¿eh? ¿El qué? Que yo he prometido tatuarme el símbolo de la psicología. Bueno, mira, esto es una promesa, se está quedando grabado, ¿eh? Bueno, mira, eso es... ¿Dónde? Estoy ahí pensando el dónde y eligiendo el motivo. Eso ya cada uno con su piel. Últimas dos preguntas, ya lo dejamos porque vamos por 1 hora y media. ¿Has echado de menos a alguien? Porque es verdad que tú es como las segundas legislaturas que te presentas, en la anterior había más. ¿Ha habido alguien que hayas echado de menos en esta carrera? Me habría gustado llevar conmigo a gente. Claro que sí, me habría encantado que viniera con nosotros, por ejemplo, Raquel Tomé. Me habría encantado que nos acompañara. Pero es verdad, Lourdes también, cada uno está en un momento personal. Hay veces en el cual te puedes presentar porque crees que puedes y hay momentos en los que haces un análisis y dices, no es el momento porque mi prioridad está aquí. Hay gente que sí, claro, que me habría encantado llevar conmigo. Pero... Fíjate, yo he echado de menos a la gente de Windows Team, que yo entiendo que fueron muy guerreros, pero que me caían súper bien y además daban mucho juego, eran maravillosos el equipo de Miriam. Me ha encantado llevar a Nereida también en mi candidatura, me parece un intento de mujer. Lo es, joder, y ha presentado un proyecto, su proyecto Dulceida, que espectacular para rehabilitación de ictus. Yo tuve el placer de poder ser jurado en esos premios y es que me parecía espectacular. O sea, es un portento de investigadora y luego además una persona maravillosa. Todo. Y de hecho, o sea, me habría encantado llevarla también conmigo por todas esas cosas. Creo que tenemos gente súper válida en el colectivo y creo que lo que tenemos es muy poco escenario para dárselos a conocer a la población. Y sobre todo para hacer sinergias entre nosotros. Podrían surgir maravillas. Si salimos, vamos a montar una feria de la psicología durante el día con sus puestos de intercambio de manuales, libros, historias, con su verbena, una feria donde podamos conocernos entre nosotros y que surjan que sus puestos de stands de universidades. Pero en el Casino de Madrid también, como la noche de psicología, ¿o yo no? Yo soy partidaria de Madrid y rollo romería, psicorromería, en la cual tengamos opción a pasar el día todos juntos y a conocernos. Oye, me llama, los jardines del Moro están ahí al lado, o sea, están justo enfrente. Se puede montar una... Fíjate, yo creo que nos faltan escenarios
para también a ir avanzando en esa cohesión de la profesión y en ese ir creando redes entre nosotros. Sí, que yo creo que son importantes. Y bueno, también eso lo hemos visto, ¿no? Con la creación en su momento por parte de Raquel Tomé del grupo de elecciones libres, cómo la gente ha ido participando durante todo este tiempo. Y bueno, es verdad que hay veces que no se sabe si es un grupo de psicología o es foro coches, es verdad que hay veces que está, pero bueno, pues viene bien porque es un espacio de intercambio de opiniones de muchos profesionales y yo creo que también pues, cosas como esas nos acaban uniendo, no solo en la confrontación de cosas, sino en problemas cotidianos que nos surgen. Muy bien, por mi parte solo me queda agradecerte que me hayas aguantado durante esta hora y media que hemos estado aquí hablando, ha sido un placer tenerte y poder compartir este ratito. No sé si quieres aprovechar los últimos segundos para decir algo antes de despedirnos. A ver, si pensáis que el colegio no os importa, que el colegio no hace nada por vosotros, no tenéis nada que perder yendo a votar. Darnos la oportunidad de demostraros que podemos convertir el colegio en algo que realmente merezca la pena. Y este mensaje va para quienes, para los desafectos, para los que va total un voto. Cada voto cuenta. Darnos esa oportunidad porque no perdéis nada y tenéis mucho que ganar. Perfecto, pues aquí queda dicho. Yo también os animo a votar porque creo que es una labor importante y que luego nos legitima una cosa que los españoles pues que nos gusta mucho, que es criticar. Pues es más fácil que podamos criticar si hemos ido a votar y hemos participado, si no, pues queda como raruno. Que no es que uno no tenga derecho, por supuesto, pero que mejor ahora que tenemos la oportunidad que ocurre cada 4 años, pues manifestaros. Si estáis conformes y estáis contentos con cómo se ha ido desarrollando hasta ahora y algunos pequeños cambios, pues tenéis la candidatura de Timanfaya. Si queréis un cambio más importante, Ana os ha presentado las propuestas y además, mira, ha estado aquí, que eso también es de agradecer que una persona esté aquí todo este tiempo exponiéndose a un montón de preguntas. Así que, pues nada, por mi parte, muchas gracias por habernos escuchado o por habernos visto, porque yo creo que intentaremos ponerlo los dos. Y muchas gracias a ti, Ana, por haber estado. Por mi parte, hasta luego. Un beso. Un beso, chao. Chao. En la calle, voz quebrada, con las manos llenas de nada, miradas pierden la fe, pero